Muy buenos días, queridos hermanos. Como cada domingo estamos para renovar nuestra comunión con Dios y alimentarnos con esta palabra de Dios que acabamos de escuchar. Tradicionalmente, en la vida de la Iglesia, este primer domingo de Cuaresma se conoce como Domingo de Tentación, y en varias partes de Bolivia aún continúa el carnaval, porque hay entradas en Domingo de Tentación. Acá muy cerca tendremos en Yotala. Y las pucaras seguirán todavía esta semana y la otra. Nosotros el miércoles de ceniza comenzamos esta experiencia cuaresmal, un tiempo de preparación para llegar a la Pascua. Y en el primer domingo de Cuaresma siempre escuchamos a través de los distintos evangelios el relato de Jesús en el desierto y cómo en el desierto fue tentado. El Evangelio de Marcos es una de las narraciones que utiliza expresiones muy cortas para hablar de la tentación de Jesús. En otros lugares nos explica de diferente manera, pero acá en el texto que hemos escuchado simplemente dice que Jesús fue llevado al desierto. Fue tentado por Satanás durante 40 días. Vivía entre las fieras y los ángeles lo servían. O en otras palabras, los ángeles lo cuidaban. En este primer domingo de Cuaresma, en el que escuchamos este relato sobre las tentaciones de Jesús, es una invitación para detenernos en las tentaciones que cotidianamente tenemos. En el mundo hay grandes tentaciones, en la sociedad, en las familias, pero a nivel personal, cada uno de nosotros siempre tendremos una serie de tentaciones. Las tentaciones son continuas, son parte de la vida. No hay persona humana que no tenga tentaciones, todos lo tenemos. Jesús, cuando enseña a sus discípulos el Padre Nuestro, cuando les enseña a orar, en la parte final del Padre Nuestro dice: no nos dejes caer en tentación. Eso nos da a entender que nuestra invocación continua a Dios, a Jesús, al Espíritu Santo, es pedirles que nos acompañen. Para que en nuestras tentaciones cotidianas no nos quedemos en la tentación, sino pasemos. No nos dejes caer en tentación. No significa que no exista tentación en la vida. Lo que le pedimos es que no nos quedemos en la tentación, porque es muy fácil quedarse en la tentación. El gran desafío para nosotros, los seguidores de Jesús, es pasar por la tentación.
Entonces el día de hoy vamos a rezar para que la cercanía con Dios, el estar unido a Dios, unido a Jesús, al Espíritu de Jesús, nos permita pasar todo tipo de tentación. En toda circunstancia de la vida, pero especialmente en Cuaresma, nos entrenaremos para que las tentaciones no se queden a habitar en nuestra vida, que las tentaciones no se hagan hábito en nuestra vida, porque si no, habremos perdido la orientación de nuestra vida. Si nosotros nos quedamos en las tentaciones, nuestra dignidad personal, nuestra dignidad humana se va al tacho, se va al suelo. Porque es muy lindo quedarse en la tentación, pero ¿cuál es la consecuencia? Si nos quedamos en la tentación, no crecemos como personas, como cristianos. No crecemos como humanos. Y no solamente no crecemos, sino nos destruimos. Destruimos nuestra dignidad. Y esta es la gran consecuencia. Por eso Jesús nos da el ejemplo cuando Él está en el desierto. El desierto siempre es un lugar de sufrimiento, de soledad, de aislamiento. Es un lugar difícil. Y cuando uno está pasando un momento difícil, si cae en la tentación, si caemos en la tentación, es muy difícil pararse. Entonces, Jesús fue tentado 40 días. Es decir, la tentación de Jesús no fue superficial, fue profunda. En un momento difícil de su vida. Y normalmente, no siempre, pero normalmente en los momentos difíciles de la vida, ahí aparece la tentación. Pero también en los momentos de grandes éxitos o de aparentes éxitos en la vida. Entonces, la orientación y el camino general que nos muestra la Escritura es: la tentación es parte de la vida. La invitación, no nos quedemos en la tentación. Hay que pasarla. Y la forma de pasar una tentación es acercándonos a Dios. Por eso Cuaresma es un tiempo especial para acercarse a Dios, para escuchar su palabra, para alimentarnos del Espíritu de Dios. Si nos acercamos a Dios, podemos vencer la tentación. Y cada uno tenemos nuestras tentaciones. Hoy en el mundo, en la sociedad, en Bolivia, es tan común dejarnos tentar por el dinero, dejarnos manipular en nuestra vida por la economía. Normalmente, la economía tendría que estar al servicio del hombre, pero no es así. En muchas ocasiones es al revés. El hombre está al servicio de la economía. Y esta es una tentación muy sutil. Nosotros comúnmente, ¿qué decimos en Bolivia? Por dinero, ¿qué decimos? Baila el mono. Entonces, hay que tener claridad en la mente, seguridad en el corazón
Hay que tener una ética en la vida para no caer en esta gran manipulación que hace la economía o el sistema económico en la vida del hombre de hoy. Y cada uno de nosotros tendremos que hacernos una evaluación personal. ¿En qué medida nos dejamos manipular por la economía, por el dinero? Sabiendo que la vida no depende de la economía. Por supuesto que hace falta. Si uno no tiene un boliviano, no compra pan. Pero tenemos que hacernos la evaluación personal, el discernimiento personal para decir, a ver, ¿en qué ocasiones yo caigo en las garras de la economía y me dejo manejar? Hay tantas cosas que en esta vida solo se hace por dinero, por interés económico, nada más. Entonces se deja todo lo que es ética, moral, se deja a un lado la dignidad personal. Y otra de las grandes tentaciones actuales es el poder, especialmente el poder político, el poder público. La administración pública en favor del país, en favor de los más necesitados, es muy difícil. Entonces, todos estamos claros en ese sentido. Cuando asumimos una responsabilidad pública, lo primero es luchar por el bien común, por el bien de los demás, especialmente favorecer a los más necesitados. Pero en el mundo actual no se hace así. En nuestro país tenemos tantas deudas en ese sentido. ¿Cuántas deudas sociales? Y no es un problema de ahora, es un problema de generaciones. Entonces, que Cuaresma sea un tiempo para descubrir cuáles son las grandes tentaciones que no nos permiten crecer como persona, como familia, como institución, como sociedad. Y para superar estas tentaciones, todos tenemos que acercarnos al Espíritu de Dios. Todos tenemos que rezar, tenemos que orar. Es la fuerza de Dios que nos cambia, que nos transforma. No son las fuerzas humanas. Esto nos anima por un momento. Las técnicas, las tecnologías que nos pueden apoyar, pero son momentáneos. La fuerza de Dios realmente transforma al hombre por el resto de su vida. Ojalá que podamos abrir nuestra mente y nuestro corazón para liberarnos de tantas tentaciones que a veces ya están ancladas en nuestra vida. Otro de los refranes que tenemos en nuestro medio es: no hay ciego, no hay peor ciego que aquel que no quiera ver. Puede ser que alguna tentación está en nuestra vida y si no nos acercamos a Dios, imposible que lo veamos. Entonces,
Que Dios nos conceda la gracia de vernos tal cual somos para crecer como personas al estilo de Dios, personas sencillas, generosas, solidarias, fraternas, que tanto necesita el mundo actual. Oremos.